Ingeniero César Butrón, presidente del Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconectado Nacional, más conocido como COES, hoy nos acompaña. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Aunque él no es el malo de la película, hay que advertirlo, él no decide el COES en cuanto sube o baja la tarifa eléctrica, sino más bien ellos opinan, representan a los generadores, tienen una voz también importante en todo esto. Hoy nos acompaña justamente para hablar acerca de si bien en noviembre subió la tarifa 10%, ¿es posible esperar una rebaja en diciembre a la luz del descenso del petróleo? Se lo preguntamos. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Gloria? Gracias por la invitación. En primer lugar, vale la pena precisar una cosita muy pequeña, ¿no? El COES no representa solo a los generadores. Si recuerda, desde julio de este año, el COES ya está integrado por generadores, distribuidores, grandes clientes y transmisores. En general, a todos los que tienen que ver con el tema eléctrico. Todos los agentes del sistema, y el COES es el operador independiente del sistema. No es precisamente quien representa sus intereses, sino es quien opera el sistema por encargo de todos los agentes. Pero es una voz importante, autorizada en estos temas, por eso lo hemos invitado hoy para que nos diga si es posible, así como se dio el tema del incremento de la tarifa en noviembre, ¿es posible esperar un descenso? Bueno, claramente las fórmulas indican que sí. Como se sabe y se ha conversado varias veces, los INER tienen unas fórmulas de reajuste que se aplican a las tarifas cada mes, hace el cálculo, y estas fórmulas incluyen el precio del petróleo, diésel, el precio del petróleo residual, el precio de metales y una serie de indicadores. El dólar también, ¿no? El tipo de cambio, efectivamente, el tipo de cambio. Entonces, si uno de estos factores, como es el caso del petróleo residual, disminuye, evidentemente esto va a afectar a la fórmula. Ahora, lo que no podríamos responsablemente asegurar es que va a bajar, porque pudiera ser que otro factor suba. El tipo de cambio, por ejemplo, puede cambiar y puede revertir el efecto que haría el efecto del dólar. Entonces, como dicen los economistas, ceteris paribus, si todo se mantiene igual y baja el precio del residual o del petróleo en general, deberían bajar las tarifas. ¿Es posible un 4% como lo está señalando el CNELMIN? Sí, es una cifra de acuerdo, es que justamente lo que señala es que si se baja a los niveles de paridad de importación, a lo que hay en el sistema internacional, efectivamente podría bajar hasta 4%. Hay que ver si es que el Fondo de Estabilización de Combustibles va a considerar esa baja, ¿no? ¿Y eso en cuánto tiempo lo podremos conocer? Porque ya está acabándose el mes. Eso, a más tardar el 4 de diciembre, debería estar ya publicado inclusive. Ahora, ¿y cree usted que esto da pie a posibles futuras rebajas? ¿Esa sería la tendencia quizás del primer trimestre del año? ¿Cómo ve usted el primer trimestre del 2009? Como parece ser que el precio del petróleo ya no va a tener estas abruptas subidas que ha tenido últimamente, sí, efectivamente, y el tipo de cambio tampoco, entonces podría ser la tendencia no tanto a seguir bajando, sino a mantenerse en ese nivel. A estabilizarse. A estabilizarse en ese nivel. Pero hay que recordar que en mayo corresponde la fijación de tarifas eléctricas, las tarifas reguladas por parte de OCINERMIN. Entonces, ese será el punto de quiebre para saber qué es lo que va a pasar con las tarifas el resto del año. ¿Y qué elementos juegan allí a tener en cuenta? ¿Un año seco? ¿Cuáles son los planes también? ¿La incorporación de más energía? ¿Qué cuenta de todo en esto? Definitivamente, los dos elementos esenciales son la demanda y la oferta. Si las proyecciones de demanda juegan un papel muy importante, si se ve que va a crecer mucho la demanda, evidentemente los precios tenderán a subir, y viceversa, ¿no? El plan de obras que centrales entrarán en operación en los 2 años que se proyecta para hacer el cálculo de la tarifa, también tiene mucho que ver. Si hay muchas centrales que van a entrar, el precio tiene a bajar. Los INER es quien tiene que hacer esos cálculos, determinar esas proyecciones, y de acuerdo a eso resulta la tarifa. ¿Y usted ve una demanda más fuerte o más débil en el tema eléctrico para el 2009? Bueno, respecto a este año. Dentro de los estudios que el COES tiene que hacer, ha identificado que las proyecciones de demanda que se manejaban hace solo unos meses han disminuido. Se hablaba de 8 o 9%, nuestra previsión es inferior a eso, justamente porque en la permanente labor de desarrollo de estas proyecciones se ha investigado y se encuentra que algunas mineras especialmente están postergando proyectos. Entonces, a nuestro juicio eso va a hacer que la proyección de demanda se reduzca por debajo del 7%. Para el próximo año, por lo menos, para el 2009 debe recuperarse un poco porque son proyectos que se postergan, no que desaparecen totalmente. ¿Y qué nos dice de la oferta? En realidad en la oferta hay bastantes opciones. El tema siempre... ¿Una mayor o menor oferta? Mayor oferta. Claramente para mayor oferta hay varios proyectos en camino. El problema de todos estos proyectos es que tienen que asegurar la disponibilidad de gas, porque todos los nuevos proyectos, con alguna excepción, con 2 excepciones claras, que es Platanal y la hidroeléctrica Machu Picchu,
Todos los demás proyectos son térmicos, los proyectos que están conocidos y concretos para estos 2 años. Entonces, si es que hay suficiente gas, va a haber suficiente oferta. ¿Y qué me dice de la energía eólica? Porque hace un poco tiempo se habló de una primera subasta de estos proyectos, se dio un reglamento de la ley para promover la generación de energía eléctrica, pero esto es interesante porque además se habla de un peaje. ¿Qué tanto esto va a ser incorporado? ¿También nos va a costar más la tarifa eléctrica por esto? ¿Hay un subsidio implícito? ¿Cómo evalúan ustedes este mecanismo? Bueno, la energía eólica dentro de las energías renovables no convencionales siempre son conceptualmente buenas porque efectivamente no contaminan, son recursos renovables, no echan mano de combustibles fósiles, etcétera. Sin embargo, en la operación de un sistema eléctrico sí tienen algunas características que es importante puntualizar, que no son tan convenientes para el sistema. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Partiendo por la energía eólica, tiene una característica fundamental, que es que solo hay cuando sopla el viento. Cuando el dios Eolo tiene la voluntad de soplar, entonces hay viento. Y esto es particularmente complicado para un sistema eléctrico, porque imagínense que tenemos varios cientos de megavatios instalados en energía eólica y en ese momento deja de haber viento. En ese momento hay que recurrir a otra reserva. Entonces la energía eólica hace que sea necesario tener una reserva adicional, en contraposición con una energía convencional que siempre está disponible. Entonces, cuando uno instala eólica, además tiene que gastar en tener otra reserva adicional, como sistema eléctrico en general. Entonces, tiene ese inconveniente para la operación del sistema, y por lo que ahora está ocurriendo, los precios de inversión requeridos para instalar centrales eólicas por kilovatio instalado, es decir, precio unitario de inversión, son mucho más altos que las hidroeléctricas convencionales. De allí que justamente el reglamento que está publicado recoge eso y establece una prima, es decir, que tiene que haber un cargo adicional en la tarifa para poder pagar ese exceso de inversión sobre los convencionales para que estos proyectos puedan resultar rentables. No, pero esto no es muy competitivo entonces. Bueno, efectivamente, lo que ocurre es que para un país como el Perú no resulta tan conveniente, porque en el Perú hay gran reserva hidroeléctrica. Entonces, si voy a pagar un poco más caro por eólica, prefiero pagar ese más caro por la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, eso es un asunto que hay que analizar, y a nuestro juicio las energías renovables no convencionales como la eólica, la geotérmica, siempre serán buenas, pero siempre serán marginales para el sistema, es decir, pequeñas, no van a ser la solución que se requiere. La solución que se requiere en el país está claramente identificada por sus 2 grandes fuentes naturales, o gas o energía hidroeléctrica. O sea, en lugar de promover ese tipo de energías hay que promover mucho más todavía el tema hidroeléctrico. Más que en lugar de, además de, y con mucha mayor prioridad, debería promoverse, que de hecho es el objetivo, lo ha establecido el nuevo ministro, lo ha establecido el anterior ministro, promover el desarrollo de centrales hidroeléctricas en el país, sí, efectivamente. ¿Qué sugeriría usted entonces? ¿Una revisión del reglamento sobre esa norma? ¿Qué sugeriría en concreto como aporte? Bueno, sí, efectivamente debería revisarse la meta que se ha establecido de 5%, a lo mejor puede ser una meta menor, porque tanto el decreto legislativo 1002 como su reglamento, que son los que regulan todo este tema de las energías renovables no convencionales, establecen que debe haber una meta que hasta el 5% de la energía del país debe producirse con este tipo de energías. A lo mejor se podría revisar ¿Bajándola? Bajándola un poco, sí. ¿A cuánto le bajaría usted? Muy difícil adentrar una cifra, pero 2%. debería estar, sí, efectivamente, entre 1 o 2%, porque siempre es bueno tenerlas, siempre es bueno conocer las tecnologías, pero no debería ser eso motivo de que se incremente finalmente el costo de la electricidad por encima de lo que sería si es que se desarrollan las otras energías. ¿Y esto implicaría un menor cobro de la prima y en consecuencia menos peso en el recibo finalmente del usuario, ¿no? Efectivamente. No solamente el usuario, también las empresas. De todos en general. Todos los consumidores. De todos los consumidores, ¿no? Así es. Siempre la energía eólica, y en todo el mundo se puede confirmar, las energías renovables no convencionales, requieren un subsidio. Hasta ahora requieren un subsidio porque sus costos de inversión son mucho mayores que los costos de las energías convencionales. ¿Para cuándo está prevista esta subasta? No hay una fecha prevista. El OSINER tiene que desarrollar todas las bases de licitación, tiene que encontrar los precios mínimos que se deben establecer, y a su vez el COES también tiene que desarrollar los procedimientos técnicos necesarios para poder operar adecuadamente estas centrales. Por lo tanto, esto está no antes de unos 4 o 5 meses, por lo menos no debería estar todo esto desarrollado. Pero este tiempo debe servir para reflexionar sobre todo lo que usted está mencionando. Justamente, en aras de construir. En aras de mejorar el sistema y tener siempre un sistema confiable y de precio justo para todos los consumidores. Muy bien, ingeniero César Butrón, presidente del COES, muchísimas gracias por habernos acompañado y por estos aportes que los hacemos en aras de mejorar las cosas. Tendré que aprovechar para hacer conocer a todos los consumidores
a todos los integrantes del COES que este viernes tenemos la asamblea de integrantes, que es fundamental para el desarrollo del COES para el próximo año. ¿Y eso es una invocación entonces para generadores, distribuidores? Generadores, transmisores, distribuidores y especialmente los clientes mayores, que como son nuevos integrantes del COES, no tienen mucho los usos y costumbres, y esta asamblea es fundamental porque es donde se aprueba el presupuesto, se aprueban los estatutos. ¿A qué hora es? ¿A dónde tienen que acudir? Díganlo, aproveche. El viernes a las 9 de la mañana en el Swiss Hotel se desarrolla esta asamblea de integrantes que manda la ley, que es una vez al año. Muy bien, señor César Butrón, que todos vayan a cumplir su obligación. Muy bien, amigos, despedimos el programa. Vamos de inmediato con César.